Bueno, entonces en este video vamos a hablar de la evaluación de nuestra segunda letra del abordaje sistemático, que es la B, de bones, o sea, los huesos. Entonces, cuando nosotros vayamos a verificar el estado de los huesos en la radiografía de tórax, nosotros tenemos que evaluar los 4 posibles huesos que podemos encontrar: las clavículas, las costillas posteriores y anteriores, el esternón y las vértebras. En estos huesos, los hallazgos que podemos encontrar, especialmente para aquellos que tenemos una preparación básica, van a estar orientados principalmente hacia la búsqueda de fracturas. Sin embargo, pueden encontrarse otro tipo de alteraciones en los huesos, como las esclerosis, las lesiones líticas o las melladuras, pero que es preciso aclarar que son de una alta complejidad para lograr identificarlas. Por lo tanto, lo recomendable es que ante este tipo de sospecha de lesiones, consultemos a un radiólogo experimentado que nos pueda dar información acerca de ellas. Entonces, en esta imagen podemos observar puntualmente esos huesos: las clavículas, las costillas, las vértebras y el esternón en la radiografía lateral. Comencemos por verificar las clavículas, los hombros y las escápulas. Entonces, en las clavículas, como podemos evidenciar en estas imágenes, podemos encontrar fracturas muy evidentes, como esta de la clavícula en un neonato, o fracturas un poco casi que ocultas a primera vista, como esta fisura que podemos encontrar en este paciente en su escápula. Cuando verifiquemos las costillas anteriores y posteriores, podemos encontrar también fracturas como la que vemos muy evidente en esta radiografía, pero no necesariamente tenemos que encontrar solo fracturas, podemos encontrar otros hallazgos como los que se observan en esta imagen. En esta imagen estamos viendo algo que sería, por ejemplo, una lesión lítica, que sin embargo aquí es muy evidente, pueden llegar a ser difíciles de identificar, como vamos a ver más adelante. En cuanto a los cuerpos vertebrales, en los cuerpos vertebrales, si bien podemos encontrar fracturas, también podemos encontrar algo muy característico, que son las desviaciones. Entonces, si nosotros tenemos una desviación en el eje coronal, como es el caso de la escoliosis, lo vamos a evidenciar como en esta imagen. Pero si lo que tenemos es una desviación en el eje sagital, como ocurre en la cifosis, vamos a ver esta forma de la columna vertebral. Adicionalmente, aquí podemos observar otro hallazgo muy importante, y es un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, algo que suele ocurrir en los pacientes con EPOC y que a este hallazgo lo solemos llamar tórax en tonel o tórax en barril, y se produce principalmente por el atrapamiento aéreo. Entonces, ya que hemos hablado acerca de lo más básico, que son la identificación de fracturas y de desviaciones de la columna vertebral, hablemos de lo que es un poco más raro, como las lesiones líticas, la esclerosis y las melladuras. Cuando hablamos de lesiones líticas, hablamos de aquellas lesiones que disminuyen la densidad de los huesos. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos evidenciar cómo en este arco costal anterior está ocurriendo una disminución de la densidad del hueso, y las posibles causas que eso pueden tener es o la presencia por metástasis de un tumor que tenga características osteolíticas, que nos está haciendo perder células óseas. Puede sugerirnos también un mieloma múltiple, la presencia de un quiste benigno, porque como sabemos los quistes están ocupados por líquido que tiene una densidad menor, una enfermedad de Paget o una osteomielitis crónica. Ahora, si lo que nosotros queremos saber es si es una esclerosis, debemos conocer que las esclerosis son aquellas que aumentan la densidad del hueso, tal y como podemos observar en estos arcos costales anteriores, donde podemos ver que aumenta ese color blanco, aumenta la densidad de ese hueso, y eso se produce por ejemplo, tumores metastásicos en los que haya una mayor producción de células óseas, de una metástasis osteoblástica, un tumor óseo primario, un tumor óseo benigno, la enfermedad de Paget también se puede manifestar de esta forma, o una osteomielitis crónica que también tiene este tipo de presentación. Y por último, dentro de estos hallazgos raros, podemos encontrar también las melladuras, o también conocidas como rib notching. Entonces, estos hallazgos son bastante difíciles de encontrar, pero hacen referencia a esta pérdida de la continuidad en los bordes inferiores y superiores. Dependiendo de dónde estén estas pérdidas de la continuidad, si son en el borde inferior o en el borde superior, podemos sospechar diferentes causas. Cuando se producen en el borde superior, nosotros podríamos sospechar que exista o una osteogénesis imperfecta
o que hayan enfermedades de los tejidos conectivos cercanos, o que haya un hiperparatiroidismo, que como sabemos la glándula paratiroides es una hormona hipercalcemiante, es decir, que cuando hay concentraciones bajas de calcio se estimula la liberación de calcio por esta hormona y se logra especialmente a través de uno de los mecanismos que es la resorción ósea. Entonces, al estimular los osteoclastos, lo que obtenemos es que se rompa hueso para obtener calcio y enviarlo a la sangre y así lograr un efecto hipercalcemiante. Entonces, eso también puede explicar una melladura. Ahora, cuando las melladuras se produzcan en el borde inferior, deberíamos sospechar, como es en este caso, que se deba a una coartación de la aorta. Como sabemos, la coartación de la aorta es una patología que se presenta congénitamente. Y la coartación de la aorta provoca que los pulsos en las arterias intercostales estén muy aumentados desde el primer momento del nacimiento y por lo tanto estos pulsos van a causar estas deformidades en el crecimiento de los arcos costales. Y ya para terminar este video agregamos un plus a estos bones y a esta letra B para apreciar algo en los tejidos blandos. Entonces podemos llamarle a este bones y blandos, ya que podemos buscar también la presencia de alteraciones en los tejidos blandos como el enfisema subcutáneo. Entonces en esta imagen podemos ver cómo hay aire en estos tejidos blandos que se encuentran afuera de la cavidad torácica y eso no es normal, ahí no debe haber aire. ¿Por qué puede haber aire? Por ejemplo, porque existe un neumotórax o un neumomediastino o porque haya un trauma de la pared del tórax que permitió que entrara aire a esta zona subcutánea, o porque se colocó erróneamente un tubo de tórax, o porque hay una infección con algún organismo productor de gas, como ocurre en las gangrenas gaseosas con organismos tales como el Clostridium perfringens. Y de esta forma terminamos el análisis de los huesos. En el siguiente video vamos a estudiar la C de circulation.